compartir unas lecturas. Bueno, mi nombre es Mirta y voy a comenzar a leer. El cuento más largo del mundo, de Ignacio Martínez. La narradora se decía por contar el cuento más largo del mundo. Lo único que hizo fue decirle a las palabras que salieran cuando quisieran. Ellas entonces le pidieron a la mujer que comenzara a caminar y que cada paso sacara puñados de palabras y los arrojara sobre cada huella que dejara. La cuentacuentos empezó a dar y a su paso fue eliminando palabras que con sumo esmero se ordenaron como lo deseaban, siguiendo las indicaciones de los antiguos alquimistas que tenían fórmulas secretas que mostraban en qué orden debían ir los vocablos para que las frases tuvieran sentido. Poseía poesía y pasión. Hasta los puntos y las comas, los puntos y aparte los puntos seguidos salieron de la caja de las puntuaciones y se pusieron a disposición de las palabras que ellas le dijeran dónde alojarse. Durante un largo tiempo que nadie supo medir con exactitud, la mujer, cuentacuentos, los alquimistas, las magas y las hechiceras construyeron un cuento que tenía casi todas las palabras, pero que nadie podía decir si ya se había concluido. Lo cierto es que el cuento más largo del mundo nació del andar de aquella mujer contadora de historias, que ha sido vista por los desiertos, luego de dejar las montañas, las selvas y las grandes ciudades, procurando encima traducirlo a cada uno de los idiomas de las regiones por donde transita, haciendo de cada traducción prácticamente un cuento nuevo. En realidad, el cuento más largo del mundo es uno solo, pero ella está decidida a contar sus diferentes partes en todos los idiomas del planeta, para que nadie se quede sin oírlo. Y eso la obliga a encontrar la palabra adecuada para decir exactamente lo que quiere, lo que piensa y lo que siente. Claro, dijo una vez, tendré que resolver también cómo continuar el cuento con los idiomas de los animales, de las plantas y de los climas que ofrece la naturaleza, pero por ahora iré aprendiendo esos nuevos lenguajes a medida que camine por los distintos territorios. Ellos mismos me enseñarán sus palabras, repetía una y otra vez. Si soy capaz de oírlas, algunas personas dicen que la han visto por aquí y allá, y que cada paso que da es una verdadera sinfonía de palabras que quedan grabadas en sus huellas, para que las escuchen los que vengan atrás. Hay que decir el nombre. Mi nombre es Yandira y voy a leer Ellos venían desde lejos, de Eduardo Galeano. Si hubieran conocido la lengua de la ciudad, habrían podido preguntar quién hizo al hombre blanco, de dónde salió la fuerza de los automóviles, cómo se sostienen los aviones, por qué los dioses nos negaron el acero. Pero no conocían la lengua de la ciudad. Hablaban el viejo idioma de los antepasados, que no habían sido pastores ni habían vivido en las alturas de la Sierra Nevada de Santa Marta. Porque antes de los 4 siglos de persecución y de despojo, los abuelos de los abuelos habían trabajado las tierras fértiles que los nietos de los nietos de los nietos no habían podido conocer ni siquiera de vista o de oídas. De modo que ahora ellos no podían hacer otro comentario que el que les nacía, en chispas burlonas de los ojos. Miraban esas manos pequeñitas de los hombres blancos, manos de lagartija, y pensaban: esas manos no saben cazar, y pensaban, solo pueden regalar regalos hechos por otros. Estaban parados en una esquina de la capital, el jefe y 3 de sus hombres, sin miedo. No los sobresaltaba el vértigo del tráfico de las máquinas y de los transeúntes, ni temían que los edificios gigantes pudieran desprenderse de las nubes y derrumbárseles encima. Acariciaban con las yemas de los dedos sus collares de varias vueltas de dientes y semillas y no se dejaban impresionar por el estrépito de las avenidas. Sus corazones se compadecían de los millones de ciudadanos que les pasaban por encima y por debajo, por los costados y por delante y por detrás, sobre piernas y sobre ruedas, a todo vapor. ¿Qué sería de todos ustedes?, preguntaban lentamente sus corazones, si nosotros no hiciéramos salir el sol todos los días.
Bueno, soy Juan Gatica y voy a leer El viaje del Santo Grial de Diego Moraes. ¿Qué es el Santo Grial? Se dice que es un tesoro, un manto sagrado, un símbolo del paraíso terrenal, la copa en la que bebió Jesucristo en la última cena, o el hijo no reconocido que tuvo con María Magdalena. Todo a su alrededor está sumido en un profundo misterio y en varios rincones del planeta se cuentan leyendas acerca de las peripecias que habría seguido la reliquia desde los orígenes del cristianismo. Según algunos rumores, en ese milenario viaje el Grial pasó por Salta y estuvo alojado por unos días en la escuela Ira. La historia arranca a mediados de la década del 40 en las afueras de Cassino, un pueblito del noroeste de Nápoles, famoso por su abadía de monjes benedictinos. En este monasterio estaban bajo custodia muchos objetos sagrados, entre ellos el Santo Grial. Y de hecho, si uno se fija en el diseño de la bandera que ondeaba en la torre de esta abadía durante la Segunda Guerra Mundial, verá representada en ella una cruz y sobre ella una copa de oro adornada con una piedra preciosa. Se trata de la inconfundible imagen del Santo Grial. El Grial estuvo en ese monasterio hasta febrero de 1944, poco antes de la invasión de Normandía, cuando se celebró en la zona de la batalla de Montecassino. Un cruel enfrentamiento que duró varias semanas y cobró cientos de víctimas. Aquel combate tenía un enorme peso estratégico en el desarrollo de la guerra, ya que era el último reducto que se interponía entre Roma y el paso de los aliados. Al final, estos derrotaron a los nazis, que estaban atrincherados en la abadía, pero en un momento se produjo una enigmática tregua de 48 horas entre los ejércitos. En ese intervalo, los monjes, en acuerdo con ambos bandos, movieron el Santo Grial del monasterio y lo pusieron a salvo de las agresiones. Dicen las versiones más confiables que el responsable de gestionar este traslado fue el sacerdote Monseñor Eugenio Pacelli, quien entre 1939 y 1958 fue investido como el Papa Pío XII. Pacelli había visitado Uruguay en 1934 y quedó encantado con el país. Hizo muchas amistades aquí, especialmente con Humberto Pitamiglio, un alquimista y caballero Rosacruz, grado 18 del mundo escocés antiguo y asentado de la masonería, con estrechos vínculos con la abadía de Montecassino, sede de la fraternidad. Tan amigos se hicieron que cuando Mussolini amenazó con invadir el Vaticano, Pitamiglio invitó a Pío XII a refugiarse en Montevideo. El Papa no aceptó su invitación, pero aprovechó la amistad con el alquimista uruguayo para poner a salvo el Santo Grial. Fue así que, una vez retirado de la abadía de Montecassino, el mayor tesoro de la humanidad atravesó el océano Atlántico y fue a parar a un edificio ubicado sobre la Rambla Gandhi, en la capital uruguaya, conocido como el Castillo Pitamiglio. Es una construcción extraña, con una arquitectura que responde al estilo de los caballeros templarios, de una forma general de un barco, símbolo de la vida húmeda de los alquimistas, con la imagen de la victoria de Samotracia asomando en la prueba. Su interior es un laberinto, lleno de recovecos, cámaras ocultas, pasadizos y símbolos pertenecientes a las antiguas tradiciones herméticas. Cuando Pitamiglio supo que el Grial iba a llegar al castillo, hizo reflexiones especiales en él y hasta construyó un santuario para alojar la reliquia. La idea era que el Santo Grial permaneciera en este castillo durante mucho tiempo, aprovechando la situación de tranquilidad que ofrecía el país. Sin embargo, en la década del 70 empezaron a ocurrir una serie de sucesos hostiles en la región. La dictadura uruguaya entre 1973 y 1975, el conflicto de límites australes entre Argentina y Chile, que casi terminó en las armas en 1978, o la guerra de Malvinas de 1982, terminaron esa guerra. Y ese clima de inestabilidad aconsejó el traslado de la reliquia a un lugar más seguro. Al cabo de arduas negociaciones, esto finalmente ocurrió en mayo de 1988 durante la segunda visita de Juan Pablo II a Uruguay. Y en realidad fue una enorme pantalla de humo para disimular el viaje del Santo Grial. Los trámites habrían sido encabezados por una persona de íntima confianza del Papa
y su nombre se pierde en el anonimato. La tarde del 7 de mayo de 1988, pocas horas después de que la comitiva del sumo pontífice llegara al aeropuerto de Carrasco, este misterioso emisario llamó a la puerta del castillo Pitamilio con una carta del Santo Padre en sus manos y solicitó que le entregara el grial. No lo tuvo en su poder mucho tiempo, pues mientras el Papa realizaba una multitudinaria celebración del centenario, le subió a un avión y ordenó que lo condujeran a Salto, donde habría de trasladarse la comitiva un par de días después. En Salto, altas jerarquías de la masonería esperaron el santo grial en el aeropuerto de Nueva Pérides y lo condujeron a la escuela IRAM, entre Interés Orientales, número 49, entre Artigas y Uruguay, donde hoy funciona la logia IRAM Unión Julio Baja, en cuya arquitectura destacan, a la vista de todos, cantidad de símbolos masónicos. Pasó 2 noches en ese edificio, por la tarde del 9 de mayo, mientras Juan Pablo II llevaba a cabo su histórica misa en el Parque Matosuneto, ante miles de feligreses y colaboradores, contando con el apoyo de las fraternidades secretas locales, desplazaron el Santo Grial en un barco a través del río Uruguay rumbo a Concordia. Una vez en la hermana ciudad argentina, la reliquia continuó su viaje hacia Estados Unidos, originando en su recorrido una serie de leyendas mágicas que circulan en las provincias de Entre Ríos, Corrientes y Córdoba. Para conmemorar este hecho, se construyó una estructura adornada con techo de paja, el famoso altar del Papa, un quincho que estaba ubicado en el barrio Cien Manzanas, cerca de la torre con la veleta en forma de toro de la Costanera Sur. Una noche, años después de la visita de Juan Pablo II, un inconsciente prendió fuego a esa estructura. Así que en su lugar, las autoridades argentinas instalaron una imagen muy particular, una cruz de piedra rodeada con arreglo de rosas. Es la Rosa Cruz, emblema que distingue la fraternidad que fue la responsable del Santo Grial y Salto, y testigo inmortal de la presencia de la reliquia en la ciudad. Bueno, voy a leer Pensar de Emiliano Branchiari. Había una vez en un pequeño país donde alguna gente se sentía feliz. Un alma chiquitita se quiso escapar, pero no le daba para cruzar el mar. Y le dijeron, más mal, muy mal. Eso no se hace, tenés que pensar. Y pensar, con hambre no se puede pensar. No se puede pensar. Con hambre no se puede pensar. No se puede. Y esperó, y el momento no llegó. Con el correr del tiempo estaba cada vez peor. Y se dio. Cuidado de la cuerda, y se dio. Y ahora ya no hay vuelta atrás. Todo vuelve a ir para atrás. Ya no está consciente atrás. Y ahora ya no hay vuelta atrás. La realidad le miente. Un alma chiquitita se quiso escapar, pero no le daba para cruzar el mar. Y le dijeron, vas mal. Muy mal. Eso no se hace, tenés que pensar. Y pensar, con hambre no se puede pensar. No se puede pensar. Con hambre no se puede pensar. No se puede. Yo voy a leer el prefacio de un libro de Edgar Morin que se llama Los 7 saberes necesarios para la educación del futuro. Cuando miramos hacia el futuro, vemos numerosas incertidumbres sobre lo que será el mundo de nuestros hijos, de nuestros nietos y de los hijos de nuestros nietos. Pero al menos de algo podemos estar seguros. Si queremos que la Tierra pueda satisfacer las necesidades de los seres humanos que la habitan, entonces la sociedad humana deberá transformarse. Así, el mundo de mañana deberá ser fundamentalmente diferente del que conocemos hoy, en el crepúsculo del siglo XX y del milenio. Debemos, por consiguiente, trabajar para construir un futuro viable. La democracia, la equidad y la justicia social
la paz y la armonía por nuestro entorno natural deben ser las palabras claves de este mundo en devenir. Debemos asegurarnos de que la noción de durabilidad sea la base de nuestra manera de vivir, de dirigir nuestras naciones y nuestras comunidades y de interactuar a nivel global. En esta evolución hacia los cambios fundamentales de nuestros estilos de vida y de nuestros comportamientos, la educación, en su sentido más amplio, juega un papel preponderante. La educación es la fuerza del futuro, porque ella constituye uno de los instrumentos más poderosos para realizar el cambio. Uno de los desafíos más difíciles será el de modificar nuestro pensamiento, de manera que enfrente la complejidad creciente, la rapidez de los cambios y lo imprevisible que caracteriza nuestro mundo. Debemos considerar la organización del conocimiento. Para ello debemos derribar las barreras tradicionales entre las disciplinas y concebir la manera de volver a unir lo que hasta ahora ha estado separado. Al realizar estas reformas es necesario mantener la mirada fija hacia el largo plazo, hacia el mundo de las generaciones futuras, frente a las cuales tenemos una enorme responsabilidad. Voy a leer un fragmento de Amigos de Roberto de las Carreras. El vedel, después de escribir la nota en el libro, levantó la cabeza y dijo con voz clara, dirigiéndose al grupo de estudiantes que llenaba la puerta: Alberto Reyes, sobresaliente por unanimidad. Hubo entonces un movimiento desordenado entre los muchachos, y todos empujándose se precipitaron a felicitar a Alberto, que en medio de aquellos tenía el aire de encontrar muy natural aquel entusiasmo. Sonreía, sin embargo, íntimamente muy satisfecho, mientras sus amigos lo estrujaban, lo golpeaban con ganas de pegarle de veras para desahogar aquella admiración que se les iba de las manos. Alberto Reyes merecía aquel triunfo. Había dado un examen espléndido, el único que le faltaba para concluir su primer año de bachillerato, habiendo obtenido el mismo éxito en todos los otros. Era un estudiante de excepción. Los examinadores, al verlo tan fuerte, lo acosaron por un prurito, por una curiosidad de sorprenderlo en falta, de hacerle perder el equilibrio. Imposible. Aquel muchacho los desafiaba. Sabía más que ellos, y desde el principio hasta el fin tuvo el mismo aire de dominio, el mismo aire insolente de saber, mientras su acento firme. Los estudiantes escuchaban aquellos exámenes, aquellas respuestas de una exactitud que daba envidia. Muchos echaban de menos el tiempo perdido, malgastado, lamentando no haber estudiado más para brillar de aquel modo, para obtener aquel triunfo que era realmente una cosa grande. Pasado el primer entusiasmo, los estudiantes rodearon a Alberto, contemplándole y sonriéndole. Algunos de ellos habían dado muy buenos exámenes, hasta habían obtenido las primeras notas, pero ninguno manifestó como Reyes tan completa plenitud de saber. En eso se abrió el grupo y apareció uno de los examinadores que había dejado la mesa para saludar a Alberto. Se acercó y le estrechó la mano con una sonrisa en que decía toda su satisfacción. Entonces uno de los estudiantes dijo, dirigiéndose al profesor: si Reyes sigue así, va a ser el mejor estudiante de la universidad. El profesor asintió, elogiándolo mucho, mientras todos escuchaban con respeto, llenos de acatamiento hacia aquel muchacho genial. Esa sumisión la sentían por él hace tiempo. Alberto los dominó desde el principio con su lucidez de expresión, con su memoria prodigiosa, con la exactitud siempre admirable de sus palabras. Alberto Reyes era poeta. Sentía grandes aspiraciones artísticas y hacía versos siempre que podía. Soñaba con la gloria literaria, pero al mismo tiempo reflexionaba que era preciso hacerse abogado, tener una profesión que le diera para imprimir los libros, puesto que en Montevideo no había nacido todavía un editor. Y se explicaba: los libros de autores nacionales no se vendían, tal vez por una excesiva modestia del público que suponía fueran malos por ser escritos aquí. Por lo demás, no había mucho talento en el país. Convencido de esto y queriendo sobresalir en cuanto fuera posible, empezando por lo que tenía más cerca, Alberto Reyes deshacía los libros a la fuerza de estudio y manoseo febriles. La superioridad
autoridad indiscutible que tenía sobre sus condiscípulos lo llenaba de una alegría inmensa, secreta y disimulada. Estaba con ellos maneras de superioridad que lo hacían a veces inaguantable. Dominaba en las conversaciones y parecía siempre investido del mando. En el primer tiempo se manifestó muy amable, con aire superior pero dulce, como conviniendo a pesar suyo que tenía talento. Pero una vez que se supo lo que valía, se impuso a todos con un despotismo intelectual que le hubiera sido insufrible si no supiesen que era bueno, incapaz de una murmuración o de rencor, nada más que con el defecto de aquella pedantería. Y esa pedantería se la perdonaron al fin, llegando hasta encontrar razonable que la tuviese, puesto que era tan inteligente. Alberto Reyes se sentía dichoso más que nunca cuando era consultado por algún condiscípulo sobre un punto de clase, cuando se le pedía una aclaración, un servicio de su inteligencia. Hacía entonces explicaciones elocuentes, resplandecientes de talento y de brillo. A veces se trataba de un asunto árido, de una dificultad algebraica. En caso, tomaba un aire reflexivo y profundo, explicando con exactitud y una sencillez absoluta, adaptándose al tema. En aquellos momentos, lo mismo que cuando hablaba en clase, escuchaba a sí mismo admirándose a veces, corrigiéndose otras, pero siempre elocuente y fácil, con la elocuencia exacta y deslumbradora de sus días gloriosos. Sus amigos íntimos eran todos de los mejores muchachos, de los más sencillos, de los que fácilmente podía dominar. Cultivaba asiduamente su amistad. No solo se reunía con ellos en la universidad aconsejándolos, hablándoles con tono protector, sino que se iba a visitarlos a sus propias casas, gozando con el efecto que producía su presencia. Era todo un placer refinado de su yo íntimo, de aquel yo que era todo vanidad. No era solamente el talento lo que le daba tanto ascendente sobre los estudiantes. En todas las conversaciones y discusiones, entre ellos se manifestó como un apóstol de los grandes principios, de las grandes ideas morales. Hablaba del deber, del carácter, y citaba a Smythe. Además tenía una vasta doctrina de filántropo. Odiaba la pena de muerte y hacía discursos sobre las cosas, sobre los grandes problemas, sobre la humanidad. Aquellas frases se imponían a los estudiantes, buenos muchachos, la mayor parte, que aprendían sencillamente su lección. Y Alberto Reyes era considerado como el espíritu más elevado, como la inteligencia más grande de su generación.